Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología. En este caso vamos a hablar del catabolismo y del catabolismo de los ácidos grasos. Y lo que vamos a aprender en este vídeo es a calcular el rendimiento energético, es decir, el número de ATPs que se forman cuando se cataboliza un ácido graso, en el catabolismo de un ácido graso. Típica pregunta que cae con muchísima frecuencia. ¿Cuántos ATPs producen un ácido graso de tantos átomos de carbono? Bien, pues ya veréis que es muy sencillito determinarlo. Mirad, vamos primero a hacerlo con un ácido graso genérico de N átomos de carbono y después lo vamos a hacer con un ácido graso ya específico de un determinado número de átomos de carbono para que ya veáis concretamente cómo se calcula. Bueno, son tres fases las que tenéis que tener en cuenta, como estáis viendo en la figura que tenéis ahora mismo en pantalla. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la activación, ¿vale? Para que un ácido graso pueda entrar en la beta oxidación y pueda catabolizarse y pueda convertirse en acetilcoenzima A y todo lo que venga después, lo primero es que se tiene que activar. Y aquí es donde muchas veces aparece el primer error. Para activar un un ácido graso es convertir el ácido graso en acilcoenzima A. Y realmente para conseguir que el ácido graso se convierta en acilcoenzima A, necesito el ATP. Pero el ATP lo voy a llevar a AMP, es decir, se va a producir una transformación de adenosin trifosfato, ATP, a adenosin monofosfato. Con lo cual se van a producir como veis ahí, dos fosfatos, ¿vale? Bien, este paso, el paso de ATP a AMP, equivale al gasto de 2 ATPs, ¿de acuerdo? Y digo que es un error frecuente que cometéis, es que aquí únicamente indicáis que se gasta un ATP. Bien, entonces, que quede claro que la activación de un ácido graso requiere de 2 ATPs, por lo tanto, llevo ya un balance de -2, no de -1, ¿de acuerdo? Y la explicación está, repito, en que el ATP lo convierto en AMP, y el paso de ATP a AMP equivale a gastar 2 ATPs, ¿vale? Muy bien, punto primero. Punto segundo. Lo que hacemos ahora es dividir el número total de átomos de carbono que tengo, los que tenga el ácido graso, 14, 16, 18, 6, entre 2. ¿Para qué? Para obtener el número de acetilcoenzima A que tengo. Es decir, si tengo un ácido graso de 18 átomos de carbono, pues al dividirlo entre 2, 9 acetilcoenzima A. Si tengo uno de 16, 8 acetilcoenzima A. ¿Y por qué hago esto? Porque los acetilcoenzima A se van a liberar uno por cada vuelta de la beta oxidación. Es decir, si un ácido graso tiene 6 átomos de carbono, entre las vueltas de la beta oxidación se van a formar 3 acetilcoenzima A. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez que tengo dividido el número total de átomos de carbono entre 2 y conozco el número de acetilcoenzima A, tengo que saber que la oxidación posterior de la acetilcoenzima A en el ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, etcétera, etcétera, que no vienen ahora a cuento, me va a producir 12 ATPs. Un acetilcoenzima A, 12 ATPs. Lo único que tendré que hacer será multiplicar el número que tenga de acetilcoenzima A por 12. Si tengo 5, 5 por 12, 60. Si tengo 6, 6 por 12, 72. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya tengo el segundo paso hecho. Y ahora me queda el tercero. El tercero, ¿qué me dice? Bueno, porque, vamos a ver, hemos visto únicamente la obtención de energía de los acetilcoenzima A una vez que ya han entrado en la en el ciclo de Krebs y posterior cadena transportadora de electrones. Pero durante las betas oxidaciones también se va a producir energía. Y esto es lo que vamos a ver aquí. Tercer punto. Calculo el número de vueltas necesarias de beta oxidación para oxidar el ácido graso. ¿Y cuántas vueltas van a ser? Bueno, pues el número de vueltas necesarias será el número de acetilcoenzima A formados menos 1. Es decir, si se han formado 6 acetilcoenzima A, 5 vueltas. ¿Y por qué menos 1? Por lo que os decía antes. Fijaros que en cada beta oxidación se va a producir un acetilcoenzima A. Por lo tanto, se van a producir tantas betas oxidaciones, ¿de acuerdo?
como acetilcoenzima A se formen -1, porque el último acetilcoenzima A ya no requiere que entre en la beta-oxidación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, número de betas-oxidaciones, el número de acetilcoenzima A que se formen -1, ¿de acuerdo? ¿Por qué 1? Repito, porque el 1 es el último acetilcoenzima A y ese ya pasa directamente, no es necesario que sufra la beta-oxidación. La última beta-oxidación la va a sufrir el acil de 4 átomos de carbono, para que se formen 2 acetil-CoA. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues entonces, ahora, lo que tengo que saber es cuánto ATP se forma en cada vuelta de beta-oxidación. Y en cada vuelta de beta-oxidación se van a formar 5 ATPs. ¿Por qué 5 ATPs? Porque se produce un NADH2 y se produce un FADH2. Y el equivalente en ATP del NADH2, una vez que llegue a la cadena transportadora de electrones, es de 3 ATPs. Y el equivalente energético del FADH2, una vez que llegue a la cadena transportadora de electrones, es de 2 ATPs. Por lo tanto, por cada vuelta, 5 ATPs. Lo único que tenemos que hacer es sumar los ATPs que se han producido en la fase anterior, es decir, en el rendimiento de la del rendimiento del acetil-CoA, una vez que llega al ciclo de Krebs y a cadena transportadora de electrones, que era el número de acetil-CoA multiplicado por 12, más el número de vueltas de beta-oxidación, que era el número de acetil-CoA menos 1, y multiplicarla por 5. Y a ese resultado restarle los 2 del principio. Y ya tengo el rendimiento energético de un ácido graso. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Bueno, pues vamos a verlo ahora ya con un caso en concreto. Bueno, pues tenemos entonces, ya de forma particular, el ácido graso, como veis ahí en pantalla, de 14 átomos de carbono. Muy bien, vamos a recordar todo lo que vimos antes. La activación me da igual que tenga 2, 4, 6, 8, 14 o 40. Me da igual el número de ácidos grasos que tenga, de carbonos. Siempre el gasto va a ser -2, porque es en lo que va a consistir la activación de ese ácido graso en acil-coenzima A. Bien, pues por lo tanto, el balance por ahora, -2. Bien, vamos ahora a producir. Bien, lo siguiente que decíamos era, dividimos el total de átomos de carbono entre 2 y obtenemos el número de acetil-CoA. Muy bien, si resulta que mi ácido graso es de 14 átomos de carbono, lo que tengo que hacer es 14 entre 2 a 7. Obtengo 7 acetil-coenzima A. Como cada acetil-coenzima A rinde 12 ATPs, recordad, el acetil-coenzima A rinde 12 ATPs en el ciclo de Krebs y en la cadena transportadora de electrones, que ya veremos en otro vídeo. Pues el resultado, ¿cuál va a ser? 7 por 12, 84. Tengo por un lado -2 y por otro lado 84. ¿Y qué nos falta? Nos falta calcular el número de vueltas necesarias de beta-oxidación. Y el número de vueltas necesarias decíamos que era el número de acetil-CoA menos 1. Número de acetil-CoA formados menos 1. Si resulta que a mí se me formaron 7 acetil-CoA, el número de vueltas va a ser 7 menos 1, 6. Lo que tenéis ahí. 6 por 5, 30. ¿Por qué por 5? Porque cada vuelta de beta-oxidación produce 5. Por lo tanto, 6 por 5, 30. Sencillísimo. Ahora lo único que tengo que hacer es sumar 84 por un lado. En el caso de los acetil-coenzima A, los 7 acetil-coenzima A, que resultó de dividir 14, el total, entre 2. 84. Más 30. ¿30 por qué? Porque es el número de vueltas, el número de ATPs que se producen en la beta-oxidación. ¿De acuerdo? ¿Y cómo calculábamos el número de vueltas de la beta-oxidación? Pues restándole 1 al número de acetil-CoA formados. Como se formaron 7 acetil-CoA, 7 menos 1, 6. Como cada vuelta produce 5, 6 por 5, 30. 84 más 30, 114. Como hay que restarle los 2 del principio, no os olvidéis, el resultado es de 112. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esta es pregunta típica en los exámenes de biología, tanto en el cole como en la selectividad. ¿De acuerdo? Bueno, pues entender, yo creo que es fácil entendiendo uno bien, se entienden todo. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso, pues muchas gracias, espero que os sea muy útil, y como siempre, pues eso, pues muchas gracias por estar ahí.